levanten la mano los que son productores de cítricos. 8. Debían haber más, pero me imagino que estos 8 conocen a los demás y les puedan transmitir, no lo que voy a decir aquí, aunque pudieran hacerlo, pero en el sentido de la idea de lo que les voy a transmitir. Se titula Experiencia de manejo del HLB en el mundo, porque esto no es una cuestión de aquí de México. Muchas personas piensan, ¿qué nos ha caído? ¿Qué ha pasado? ¿No? Pero el asunto es que esto está en el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces, yo en los últimos tiempos y en mi tiempo libre, porque ustedes saben, tengo mi trabajo, me he dedicado a recopilar información y a hablar con muchos amigos que tengo en muchos lugares, preguntándoles de primera mano qué pasa, qué hay, qué han encontrado, qué han visto, cómo les va. Y también pues, la literatura que está escrita, porque afortunadamente pues, hay un gran descubrimiento en este siglo en internet donde uno rápidamente puede encontrar todo lo que publican los especialistas y los científicos sobre las distintas cosas. No tenemos un tema. Adelante. Miren, esta bacteria no es una bacteria, o sea, a lo que nos vamos a enfrentar aquí no es una cosa común. O sea, no es por ejemplo los pulgones o los fósiles, que son insectos que se alimentan de todo el reino vegetal, por así decirlo, que transmiten algunas enfermedades y todo lo que ustedes quieran, pero son seres vivos que surgieron y que la evolución los llevó a alimentarse del reino vegetal como hacemos todos nosotros. En este caso no. Este es un caso muy especial. Esta bacteria, que tiene varias especies, no tanto como otras, es una bacteria que hace 225 millones de años, cuando la Tierra todavía, todos los continentes estaban unidos, en la época del Pérmico, ella vivía en el ambiente. Pero en la medida en que los seres vivos fueron evolucionando hace 150 millones de años, ella se fue especializando. Estoy hablando de la bacteria que causa el HLV. Y ocurre que los cítricos son originarios de ahí, del norte de la India, donde está la estrellita esa. Y en la medida en que los continentes se fueron separando, estamos hablando de 150 millones de años atrás, los cítricos originales, o sea, la planta original que dio origen a todas las especies de cítricos, se fueron distribuyendo ahí por todo el sureste de Asia. Así tendremos para la India las sidras, las mandarinas para acá, para el este de la China, etc. Como ustedes todos las conocen. Entonces, da la casualidad, por la necesidad de la evolución vegetal, o sea, la bacteria de la que estamos hablando, también es originaria de esa zona. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que los continentes se fueron separando, esto que después fue África, aquí quedó una especie de la bacteria, y esto que después fue ahí todo Asia, todo el sur de Asia, pues es otra especie. Ya cuando ella llegó a América fue ahora en la época moderna, o sea, no es originaria de América. De manera que entonces este insecto, esta bacteria y ese vegetal evolucionaron juntos. Todos saben que todos venimos de la evolución. Entonces ellos evolucionaron juntos, por tanto tuvieron oportunidad durante hace más de 150 millones de años de adaptarse unos a otros y de ver cómo era su convivencia. Entonces es muy sencillo en un sentido práctico esa convivencia. Las diaforinas hembras, los insectos hembras, detectan el olor de los brotes tiernos de los cítricos por las sustancias volátiles que emiten esa parte
fenológica del cultivo. Nosotros no podemos olerlo, pero los perros sí. En California entrenaron perros para detectar los árboles enfermos con éxito. Entonces, las diaforinas hembras se dirigen a la planta cuando empieza a brotar. Ustedes han visto seguramente brotes pequeñitos llenos de insectos de diaforinas. Esas diaforinas todas son hembras, pero un pequeño tiempo después ellas empiezan a emitir la feromona femenina, que es para su reproducción. Y entonces ellas son las que atraen a los machos, que son aquellos que están ahí arriba con el simbolito de masculino. Y entonces se inicia la reproducción del insecto en el mismo momento en que se inicia el brote de la planta. Esa es una sincronía que es única. O sea, esa es una sincronía específica. ¿Por qué? Porque en el brote tierno es donde están los nutrientes para su posterior etapas, o sea, de las ninfas, etc., de su descendencia. Y al terminar el brote termina la generación. Pero como ustedes entenderán, como ya habrán oído hablar de la enorme capacidad de reproductiva que tiene este insecto, de ahí van a salir muchos más, del cual vamos a ver después cuánto. Esto es tan importante que actualmente en Brasil, en Fundecitrus, se han adquirido los equipos más modernos, más sofisticados para detectar esas sustancias volátiles, porque han entendido que si somos capaces de capturar los olores que son emitidos por las plantas u otros organismos, seremos capaces de controlar esta pandemia, esta plaga, porque ahí es donde está el detalle para un futuro control posible. La siguiente. Miren, ¿cuál es el complejo? Existen tres reinos. El reino vegetal, que es el primero, el reino microbiota, el reino animal y está el ambiente. Todo el ambiente. Okay. Miren, el primer reino que surgió fue el microbiota, que pertenece a la bacteria. Después el reino vegetal, por último surgió el reino animal y el ambiente que siempre estuvo. Bien, entonces hay una relación muy íntima, producto de la evolución, entre estas cuatro cosas. Entre la bacteria y la planta existe parasitismo. Entre el vector y la bacteria existe una simbiosis que no se conoce muy bien todavía cómo es. Entre el ambiente y la planta existe la relación fisiológica y fenológica, o sea, la que indica en cada momento qué hace la planta. Y entre el vector y el ambiente existe lo que se llama un bioequilibrio y un geolímite. El ambiente le pone límite hasta donde puede llegar todos los seres vivos, pero en este caso estamos hablando del vector, o sea, hasta dónde puede vivir. Pero, por ejemplo, vive en el trópico, no puede vivir en los polos, etc. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que esta relación es tan íntima, tan precisa, que es casi imposible de romper. No se conoce bien a fondo cómo se produce. Ahora, actualmente se está investigando mucho de cómo se comporta la bacteria dentro del insecto o cómo se comporta la bacteria dentro de la planta. Solamente sí se sabe y sí se conoce muy bien que las plantas, después que se enferman, después que adquieren la bacteria producto del insecto, que es la única forma en que puede llegar la bacteria a la planta, ellas permanecen enfermas, pero sin mostrar síntomas durante 6 a 12 meses. O sea que después que la diaforina inocula la bacteria, pueden pasar de 6 a 12 meses sin que nos enteremos que la planta está enferma, porque la bacteria dentro de la planta necesita ese tiempo para reproducirse y empezar a mostrar los síntomas. Pero este periodo es el que siempre nos va a llevar la enfermedad de ventaja a nosotros, porque aunque la planta no tenga síntomas, sí es capaz de transmitir la bacteria si viene una diaforina y se alimenta de ella y después de una planta sana. Aquí ocurre una cosa muy interesante. Las diaforinas son más atraídas por las plantas enfermas que por las sanas, y ese es un mecanismo que tiene la bacteria a lo largo de su evolución, precisamente para poder trasladarse. Es decir,
Si una bacteria está dentro de una planta y solamente se puede trasladar por la diaforina y la planta se le va a acabar porque la planta se va a morir, pues ella tiene que tener un método para traer a la diaforina para que poder trasladarse hacia otro lugar, si no ahí se quedaría en la primera planta, y no es así. Entonces, ese es lo que está relacionado con el olor, con el aroma de la planta. Estas relaciones entre las especies, que son evolutivas, son muy sutiles. A modo de ejemplo, dentro del reino animal, solamente, fíjense, hay un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que cumple su ciclo entre el gato y el ratón. O sea, parte de su ciclo de esa bacteria es en el gato y otra parte es en el ratón. Entonces sangre el ratón se come el gato. Pero ¿qué hace este animal para trasladarse del ratón al gato? Inhibe una enzima del cerebro del ratón que hace que el ratón le pierda el miedo al gato. Entonces el ratón, si está vivo tuyo, ¿qué onda? No te tengo miedo, ¡pum! Ahí se lo come y ahí como ella aprovecha para pasar el gato. O sea, la naturaleza es tan precisa en todo. Este es un pequeño ejemplo, que esto es todavía mucho más complejo que esto, porque participan los tres reinos. Fíjense, y aquí participa solamente el reino animal. ¿Qué ocurre? Entonces, básicamente, que esta ventaja que nos lleva, siempre nos la llevará, aún usando los métodos que hasta el momento se han usado, que han sido más o menos efectivos. El ambiente, aquí está pues el clima, como es lógico, pero está también el suelo, lo biótico, y está la fitotecnia. El hombre es también parte del ambiente en este caso. Nosotros aquí podemos modificar nuestra técnica, nuestra tecnología, nuestra fitotecnia, para ayudar a que esto tan complejo no exista. O sea, está relacionado con los brotes. Cuando se unen las cuatro cosas es cuando se forma la pandemia. En vegetales no se llama pandemia, porque como ahora está de moda la palabra pandemia, pues por eso yo le puse pandemia, que es realmente una pandemia. Adelante. Mire, solamente tenemos entonces dos oportunidades de controlar la enfermedad. Una cuando está dentro del vector y otra cuando está dentro de la planta, porque esa bacteria no está en más ningún otro lugar en el ambiente. No está en otro lugar, no está aquí, no está en otro lugar, en otros vegetales, no. Solamente está o dentro del vector, dentro del insecto, o dentro de la planta. Entonces esas son las dos únicas oportunidades que hay de controlarla, porque lo que tenemos que controlar no es el vector como insecto, sino la bacteria. El insecto solo estuvo en Brasil desde los años 40 y como tal, como plaga es insignificante, no hace gran daño, solamente transmite la plaga. Para controlarla dentro del árbol existen todas estas cosas. Uno, eliminar las bacterias en el material de propagación. Eso se logra, eso existe. Nuestra empresa está. Por cierto, que es el único lugar en México donde se hace. Fíjense, se usa también termoterapia y microinjerto, que es el que nosotros usamos. Se mantienen aisladas entonces esas plantas que ya están sanas y se producen plantas sanas libres de la bacteria dentro de un aislado para que estemos seguros que está sana. Esa planta ya no tiene la bacteria. Entonces esa planta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que adquiera la bacteria, y ahí está el problema. La otra cosa que podemos hacer, en el caso donde está el árbol, es eliminar los árboles que están infectados. No hay de otra. O sea, dentro del árbol nadie puede sacar la bacteria, porque la bacteria está dentro de los vasos del floema. Y los vasos del floema pues, son kilómetros dentro de la planta. Y ya se ha visto que está desde el brote más tiernecito hasta el brote más tierno de la raíz. Así que ahí la única manera que quitamos la bacteria es quitando el árbol. No hay otro. Entonces en el árbol se han usado muchas otras cosas. Antibióticos, se han usado pépticos antibacteriales, que son pequeñas proteínas que producen las mismas plantas para luchar contra las enfermedades. Inductores químicos de inmunidad, como el ácido salicílico, incrementando la nutrición, aplicando fitohormonas naturales, obteniendo híbridos resistentes que todavía no están en comercio ni existen, obtención de plantas transgénicas resistentes, se trabaja mucho en eso los geneticistas. Terapia microbiana que se basa en antagonistas que existen en el suelo, como el Bacillus subtilis, y antioxidantes y gibberellina.
Todo ese mundo bioquímico se ha estado investigando por distintos grupos de altísimo nivel en el mundo. Y realmente las únicas dos que tienen aplicación práctica hasta el momento es eliminar los árboles afectados y replantar con plantas sanas que no tengan enfermedades. Fíjense cómo es el asunto. Hay un equipo que ha trabajado durante el último año, al cual se colaboró ahora en el 22, que han investigado a fondo todo lo que se ha hecho en el mundo, en todas estas cosas, y ellos llegaron a esta conclusión. Cantidades multibillonarias, no millonarias, multibillonarias de recursos se han invertido en el mundo para encontrar una cura al HIV, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna eficiente, económica y ambientalmente sostenible. No existe nada de locura. Hasta este momento. Esto lo acaban de publicar este año. Después de un estudio de mucha gente, de distintas especialidades en distintos países que investigaron todas las publicaciones que existen. Miren, aquí en México, toda la silvicultura clásica, o sea, todas las plantaciones antiguas, tienen zoonosis, exocortis, caquexia y tristeza. Este es un virus, este es un viroide, que es menos que un virus, pues no tiene, es un virus pero que no tiene proteína. Este también es un viroide y este es otro virus. O sea, son dos virus y dos viroides. Son clásicos, ¿no?, de los cítricos. Todo el mundo los conoce. La zoonosis todo el mundo la conoce. Aquí la exocortis es un patrón susceptible, se descascara. Exocortis quiere decir la corteza hacia afuera. Caquexia igual. Y la tristeza, porque aquí hubo en los años 90 un gran auge con eso. ¿Qué ocurre? Las plantaciones de cítricos de México están disminuidas entre un 15 y un 45% de su producción por tener los árboles estos. En México el rendimiento medio de la naranja son 12 toneladas por hectárea, cuando se pueden producir 70 toneladas por hectárea. Y eso es debido a la presencia en todos los plantas, en todos los injertos de estas cosas, que no se ven porque el árbol es tolerante a ellos, no muestran estos síntomas. O sea, en el caso de este sí, pero no se ven, solamente que se produce menos. Hágale lo que le haga. O sea, puedes hacerle la mejor fitotecnia del mundo, te va a disminuir en esas cantidades. Por eso aquí hay 12 toneladas por hectárea. Si en México se obtuviera el rendimiento que se obtiene a nivel del mundo, no vamos a poner 70, 40, fuera el primer productor mundial de cítricos. Esta es la cuestión más importante que hay hasta este momento. Precisamente por eso fue cuando nosotros nos invitaron a venir a México en los 90 y nos dijeron, ¿qué tú crees que podemos hacer aquí? Yo dije, lo primero que tenemos que hacer es tener material libre de estos patógenos. Da la casualidad que este sistema también sirve para la HIV. Entonces, obtener un banco de semilla libre, seleccionar plantas madre altamente productivas, hacer esta técnica de laboratorio, tener un banco de germoplasma con todas las variedades comerciales y otras, que la única que hay es esa que tenemos, afortunadamente, que proviene de este trabajo. Un vivero para propagar la yema de estas que están sanas y un vivero multiplicador para multiplicar de aquí y tener mucha yema comercial. Ese es un sistema que está desde los 90. Miren, también sirve este sistema para el HIV. O sea, esas plantas, usted tiene una planta con HIV, se le puede quitar con este sistema perfectamente, porque si se quita un viroide que es mucho más chiquito y más simple, también se quita la bacteria. Pero para que ustedes tengan una idea, este es un trabajo que se hizo bastante reciente en la Florida, donde una planta pequeña le detectaron en cada una de las partes de la planta, raíces, tallos, hojas y brotes, por métodos bioquímicos, qué cantidad de bacterias, o sea, de células de bacterias hay en cada lugar. Y fíjense que llegaron a la conclusión de que en estas partes hay 1.000 millones de células por gramo de tejido, por un gramo de hoja. 1.000 millones de bacterias. Fíjense, si cada gramo de hoja tiene 1.000 millones de células bacterianas y cada planta tiene 500 gramos de hoja, estoy refiriendo a una planta de vivero, entonces si plantamos 30 plantas infectadas por hectárea, estaremos plantando 150 billones
de bacterias por hectárea. ¿Qué número es ese? Un número gigantesco. En cada hectárea estamos sembrando junto con las plantas, si no están certificadas, 150 millones de millones. Así de sencillo. Y cada una célula de esta es totipotente, es decir, el HLB no necesita una célula hembra y una macho para reproducirse. No, cada una de ellas se reproduce y a una tasa gigantesca. Entonces, si partimos de esto, estamos sembrando más bacterias que plantas. Entonces, este es el asunto. Con este método, además de incluir enlaces, se obtienen clones en estos patrones productivos, porque la planta madre así se selecciona que sea productiva. De estos se obtienen entre 45 y 65, aunque se ha llegado a 70 toneladas por hectárea de naranja obtenidas aquí. Y a un salto de aquí les estoy hablando. No les estoy hablando en otro estado, en otro país. Aquí en la Huasteca, 70 toneladas se han obtenido con este clon específico, uno de ellos. ¿Qué ocurre también? Que estas plantas, al estar sanas por otras, sanas me refiero, que no tienen nosotros virus viroides que les mostré, son más vigorosas y toleran mejor pues, la bacteria. Hay un chiste que dice que a los perros flacos no les caen todas las chichas. Y así es. O sea, si la planta está débil, pues a esa planta, cuando llegue el HLB, pues la va a destruir muy rápido, muy fácilmente. Sin embargo, si es una planta poderosa y además bien alimentada, pues entonces va a ser mucho más difícil. Lo que nos ocurre es que esta enfermedad llegó en un momento en que pues, nuestra silvicultura está débil, producto de todas estas otras cosas. Miren, los cítricos tienen un ciclo, como todos los seres vivos. Ese ciclo hace que tengan diferentes brotaciones en el año y diferentes en la parte aérea y diferentes brotaciones en las raíces, los cuales son alternas. Para el control, en este caso de la plaga, hay que buscarla básicamente donde se inician las brotaciones, como ahí donde se inicia el ciclo de reproducción del insecto, como les dije. Si hacemos aplicaciones en cada una de ellas, tenemos más oportunidad de controlar el insecto, mucho más. Hay una aplicación importante que es la de la dormancia, que es en el invierno, que es donde la mayoría de los insectos están en reposo y son más fáciles de controlar. Miren, en lo que hablamos de las posibilidades de control, que uno es dentro de la planta, pero para controlarlo dentro de la planta tenemos que saber cuál es la planta que está enferma, cuál es la planta que tiene. Porque estamos partiendo del principio de que todas estas plantas se plantaron sanas, provenientes de este sistema. Todas están sanas. Fíjense la uniformidad del color, etc. Pero el insecto va a ir y va a infectar algunas de ellas. Entonces el chiste está en eliminar la plaga, en este caso la enfermedad, antes de que se haga pandemia. Para eso, pues no hay de otra que ir y revisar árbol por árbol los síntomas, que ya de hecho nos lleva una ventaja, nos lleva de 6 a 12 meses, porque la que se infectó va a demorar ese tiempo antes de que podamos ver los síntomas. De manera que lo más rápidamente que podamos encontrar los síntomas va a ser lo mejor, lo más efectivo. Así es que si las plantas son pequeñas, los inspectores pueden ir a pie, pero si las plantas son grandes, tienen que ir sobre una plataforma como esta para que las dos personas de abajo observen los síntomas de la mitad de la copa hacia abajo y los de arriba vayan mirando arriba. Porque basta que una ramita esté enferma, o sea, tenga síntomas, para que ya sepamos que la planta completa está llena de la bacteria. Entonces aquí se trata de detectar lo más rápidamente posible el síntoma para eliminar esa planta. No es eliminarla cuando ya la planta está completamente infectada, porque ya ahí haya tenido oportunidad de transmitirse muchas veces, porque ya dijimos anteriormente que las plantas enfermas son más atractivas para el vector. Entonces, ahí el detalle es este. Esta enfermedad se llama
Wan Longbing, lo cual en chino quiere decir enfermedad del brote amarillo, porque comienza con un brote amarillo como este que se ve aquí. El chino tiene varias ¿cómo se llama? Idiomas, ¿no? Locales, donde Wan Longbing también significa dragón, entonces por eso a veces se ha traducido como el dragón amarillo, pero en realidad se llama enfermedad del brote amarillo, porque es lo que el primer síntoma que se produce. En este caso los inspectores tienen que estar buscando este síntoma, porque es el primero que muestra el cuerpo. Ya ella lleva 6 meses enferma, pero no podíamos saberlo, porque el primer síntoma es este. Ocurre que esta planta hay que eliminarla cortándola para poder eliminar todas las bacterias que tienen dentro, que ya ustedes vieron ahí la cantidad que les presenté anteriormente. El problema es práctico. ¿Algún productor de los que levantó la mano ahorita estaría dispuesto a eliminar una planta como esta porque tiene un brotecito amarillo, siendo que le acaba de dar un cortante de naranja? ¿La eliminan? No quieren eliminarla. Entonces ese es un problema social, un problema práctico. Dice, no, pues esta planta, mira la botada, tiene un brotecito. ¿Cómo por un brotecito amarillo? Bueno, para eso le corto el brotecito. No, pero si usted le corta el brotecito no hace nada, porque la planta en cada una de sus hojas tiene 1.000 millones de bacterias. Entonces, este es un problema, el principal problema que ha tenido el control de esta enfermedad, que los productores no quieren eliminar las plantas enfermas. Así de sencillo. Y esta es la única oportunidad que tenemos de eliminar y controlar la enfermedad. Es dentro del vector, como le dije anteriormente. Ya vimos dentro de la planta cómo lo eliminaríamos. Primeramente teniendo plantas que no lleven el vector, que no lleven la bacteria. Después eliminando las plantas que porten la bacteria porque se hayan infectado posteriormente. Y la otra oportunidad que tenemos es de eliminarlas dentro del vector, porque ahí es donde ella está también. O sea, no hay otra oportunidad de eliminarla. Solamente dentro de la planta o dentro del vector. Bueno, dentro del vector es lo más que se ha utilizado, porque cualquiera prefiere aplicarle un producto por eliminar un insecto que eliminar una planta que está produciendo. Es una cosa humana, lógica. Sí. Bien, para eso pues se han utilizado lo más clásico, o sea, las aplicaciones de insecticidas, tanto locales como regionales, porque cuando se hace una aplicación local en una plantación y las plantaciones de los alrededores no se hacen con los vectores, los insectos vienen de nuevo a las plantas donde se controló anteriormente. Entonces se ha visto que las aplicaciones más efectivas son las que se hacen regionalmente, es decir, en una región grande a la vez, simultáneamente. La otra, y para hacerlo rápido, pues se utilizan medios más rápidos, ¿no? Como la aviación, los drones y las aplicaciones terrestres. El otro es con hongos entomopatógenos. Hay hongos que afectan el insecto, son enfermedades del insecto. Esos hongos se pueden aplicar igual, de forma terrestre, aérea, etc. Se producen en laboratorio. La empresa de Profuro está haciendo ahora un laboratorio para producirlo en gran escala. Ya hace tiempo lo estamos utilizando y ha tenido ciertos resultados. No controla totalmente el 100%, pero sí baja la población. Y este es muy importante usarlo, por ejemplo, en lugares donde hay poblaciones, donde hay personas, no se puede usar insecticidas químicos. Este método ayuda en ese sentido. El otro es con parásitos. El clásico, el que más se ha usado, es que se llama Tamaricia radiata, que es una avispita que deposita el huevo sobre la ninfa y ahí se desarrolla la avispita nueva y entonces hace que esta ninfa muera. Ese es un método también que ayuda, colabora, aunque él totalmente no puede controlar la plaga, porque no se produce en suficiente cantidad. Y estos métodos se usan más para bajar los umbrales en plagas económicas y no en vectores. Pero ella colabora, por ejemplo, también igual en zonas urbanas, etcétera, donde no se pueden hacer aplicaciones químicas. Ella ayuda junto con los hongos a bajar la cantidad de insectos plagas. El otro control son los depredadores. Los depredadores son los que se comen el insecto, se alimentan de él. Entonces, hay muchos. Por ejemplo, aquí en México se han reportado 18 arácnidos, 18 arañitas que se los comen, las ninfas. 12 coccinélidos, que en este caso es la cotorrita roja, todo el mundo lo conoce,
y 4 crisópidos. Aquí tenemos una cotorrita que ya ha devorado varios y aquí vemos devorando la última diaforina del desayuno. También no bajan totalmente a cero, pero sí contribuyen a disminuir la población. O sea, mientras menos tenemos, menos hay oportunidades que se trasladen, y si tenemos menos plantas infectadas, pues menos bacterias hay para que se trasladen a las plantas enfermas. También hay otro que es mediante la colocación de trampas, que últimamente ya se ha determinado la feromona de la diaforina. Se colocan feromonas y van muchos y ya se eliminan. Ninguno de estos es efectivo 100%. La combinación de todos ellos es aproximadamente efectiva, pero no al 100%. O sea, siempre van a haber insectos que van a salir, sobre todo en los momentos de la brotación, donde se produce la reproducción del insecto, como vimos anteriormente. Hay otro aspecto que en este caso influyen los dos, tanto en el vector como en la planta, que son métodos culturales. Yo les mencioné anteriormente que en el ambiente el hombre participa, porque el hombre modifica el ambiente cuando hace un cultivo. Fíjense que originalmente esto que les conté de la evolución, los cítricos no eran plantaciones, eran plantas normales, silvestres, que estaban dentro de un bosque gigantesco. O sea, la diaforina y la bacteria desarrollaron su hábito para encontrar una mata de cítricos dentro de un bosque gigantesco. Así que imagínense, cuando tenemos una plantación donde todos son cítricos, todavía ya están encantadísimos, ¿sabes? No necesitan un método tan fuerte para encontrarlo, porque donde quiera lo van a encontrar. Entonces, nosotros podemos ahí actuar con los métodos culturales. Por ejemplo, se ha usado caolín para aplicar sobre las plantas, que es como un talco que al ser blanco desorienta el insecto. Se colocan capuchones de tela en las plantas jóvenes para evitar la visita del vector. Es decir, una planta joven, para que no se infecte el detecto, se le pone una malla, pues es una cuestión física que va a tener un tiempo determinado para su uso, porque la planta al ir creciendo pues necesitaría un capuchón más grande y eso ya no sería económico. El cultivo bajo malla, quienes han hecho una casa de cultivo, áreas, hectáreas de cultivo, todas tapadas por malla como si fueran un invernadero, y ahí lo tienen, no llega el vector, no se enferma, pero el costo es altísimo. Entonces lo tiene que justificar la planta, la variedad que se cultiva y su destino y su precio. Se usan también cultivos trampa alrededor de las plantaciones para capturar el vector. O sea, en los alrededores se ponen, por ejemplo, Murraya paniculata, que es también un cítrico y es muy atractivo. Y entonces ahí van los insectos y se puede aplicar más frecuentemente que en la plantación, porque la plantación completa sería muy costoso. Después tenemos plantación de cortinas con follaje denso para evitar la llegada del vector de la plantación. O sea, hay plantas, ahí vamos a ver alguna foto después, que tienen un follaje denso, pero cuando viene volando choca ahí físicamente y da oportunidad para aplicar ahí antes de que llegue la plantación. También usar cultivos intercalados repelentes como la guayaba. La guayaba tiene una sustancia volátil que, al contrario del que tiene los brotes de cítrico, es repelente. O sea, tiene un mal olor, da un mal olor para el insecto y los insectos pues lo repelen. Entonces en Asia se cultiva mezclado cítrico y guayaba y ahí atacan menos, llegan menos los vectores a enfermar las plantas. Pero claro, ahí tendríamos una mezcla. Generalmente eso lo hacen productores que son productores de guayaba y de cítrico, y entonces los mezclados y ya tuvieron ese resultado, tienen un mercado para las dos plantas. Después también la poda de las plantas, la poda de las partes con síntomas de los árboles también ayuda, porque hace menos atractivo al vector. La poda de brotes del patrón, ocurre que a veces los patrones emiten brotes, pero la sintonía de la brotación del brote del patrón con el de la variedad no es igual, porque son dos especies diferentes. Entonces, cuando el vegetal, o sea, la planta adulta no está brotando, pero brota el patrón, las diaforinas, como es cítrico también, van ahí, cumplen su ciclo. Entonces constantemente se están reproduciendo dentro de la plantación. Entonces, si eliminamos esos brotes, pues eliminamos esa posibilidad. La eliminación de árboles enfermos por otra causa que tienen una fenología desfasada, es decir, por ejemplo, una planta con gomosis brota fuera de tiempo, entonces ahí van a reproducirse y de ahí pasan a. Entonces,
Esas son muchas de las cosas. Y el traslado del cultivo hacia otras zonas libres de la enfermedad. Tenemos el cultivo aquí, por ejemplo, podríamos ir a un lugar donde no haya cítrico y que no haya cultivo. Usamos todos estos métodos y podemos ir mejorando entonces el asunto. Estos son los árboles, por ejemplo, con gomosis, que brotan fuera de tiempo. Estos son, por ejemplo, los chupones del patrón que brotan también fuera de tiempo. Por ejemplo, donde hay secapalo, que aquí hay mucho, los brotes que se producen dentro son fuera de tiempo. Además, las diaforinas que están ahí, cuando se aplica insecticida, no llegan porque físicamente el vegetal no lo permite. Este tiene un crecimiento mucho más rápido que el cítrico. Entonces, pues ahí, aunque se aplique insecticida, no se le hace nada a la plaga. Adelante. Esta es la cortina, como les dije. Esta es una plantación en Brasil. Plantaron esta cortina, aquí vienen las diaforinas volando y aquí se quedan y aquí aplican entonces regularmente para controlar el vector. Entonces, este es el capuchón que les mencioné que se utiliza en Florida. Aquí ven una plantación así. Claro, hay que ir aumentando el tamaño según crece la planta y eso es costoso. Y el otro es hacer una casa de maíz. Pues es costoso. Pero bueno, el cultivo tiene que justificarlo. Aquí también tenemos el inconveniente que si viene un ciclón, se lo va a llevar o hay que ir y quitarlo antes. Entonces, pues son cosas que en la práctica son difíciles de utilizar. Bueno, a lo que se refiere el título, esto es una pequeña introducción, a lo que se refiere el título es qué ha ocurrido en los distintos países productores de cítricos. Miren, la Florida, todo el mundo sabe dónde está. La diaforina Cynthia apareció en el 98, se dispersó durante 2 años. En el 2005 apareció el HLB. Estiman ellos que apareció en el 2001, pero la detectaron en el 2005. La incidencia en el 6 fue de 0.2% en todo el área. En el 2007 1.1%, en el 2008 3.5%, en el 2009 9%. En el 2010, 21%, en el 2011, 43% y en el 21, el 90%. ¿Qué quiere decir esto del 90%? Que el 100% de los árboles de Florida ya tienen. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay de 6 a 12 meses de un árbol sano que no muestra el síntoma. Y han encontrado que cuando aparece un árbol con síntomas, ya hay 4 infectados, pero que aún no han manifestado el síntoma. Es decir, que si tenemos el 90% con síntomas visibles, los otros 10 ya tienen, aunque no han mostrado síntomas todavía. Esa es la realidad de la Florida. ¿Qué manejo ellos usaron? Fíjense que aquí en 4 años la diaforina entró e invadió todo, en 4 años. Esta es la curva de incidencia, ¿no? por condado. Y después en 12 años lo llevó al 100%. Es decir, el insecto primero entra, coloniza, va a todas las plantas que encuentra, pero no se reproduce rápidamente en cada una de ellas. Se dedica a colonizar las tierras. Ya después que colonizó todos los árboles de cítrico, ya de aquí para arriba no hay cítrico, por eso no hay nada. Entonces empieza a reproducirse dentro de la plantación hasta alcanzar el máximo. Es decir, que es un invasor inteligente. Lo voy a interrumpir, doctor, para hacer una pregunta. Denos el dato importante para el productor. ¿De cuánto a cuánto ha bajado la producción en Florida en ese año? Ahí te lo voy a decir ahora mismo. Vale. Mire, para entender, mire, ¿qué hicieron ellos? Mire, controlaron el vector, sí aplicaban bastante insecticida, incrementaron la nutrición de los árboles. Ellos replantaban con plantas sanas, de estas que les mencioné, porque sí tenían, pero no eliminaron los árboles enfermos, nunca, desde el principio. Ellos pensaban que con estas 4 cosas iban a controlar la enfermedad. Pero ¿cuál fue el resultado que obtuvieron? Esto es del 2021. El costo de producción se incrementó 286%. La producción decreció 74%. El impacto en la naturaleza fue catastrófico. En 2 años ya no había ninguna. Las empacadoras y jugueras disminuyeron un 75%. Sí, cerraron el 75% de los empacadores fuera. Tuvieron pérdidas multimillonarias en ingresos. La pérdida de decenas de miles de trabajos. Y se invirtieron 165 millones de dólares en investigación. El reto que tienen actualmente es restablecer nuevas plantaciones sanas en una región fuertemente infectada de diaforina y HLB. Hay que ver si lo logran. Las curvas te las voy a enseñar ahora. Ahora en toneladas, dígame. Ahora vamos. No te pongas impaciente. Ahora vamos.
Es importante saber lo que hicieron. Es importante saber lo que hicieron. Mire, recientemente Graham, que es el principal investigador de la Florida en estos asuntos, visitó Brasil y dijo que controlar el vector, inspeccionar las plantaciones y quitar las fuentes de inóculos es la única oportunidad que tiene Brasil contra el gringo. Y esa es la que tiene el mundo entero, no hay otra cosa. Entonces dice que el principal error de la Florida, donde la incidencia es superior al 90%, fue no haber optado por la eliminación de las plantas enfermas desde el principio. ¿Lo dijeron ellos? Esa que pierde, no puede comparar con Cuba. Vamos a ver Brasil. Mire, la diaforía sí apareció en el 42, pero la enfermedad apareció en el 2004 con otra introducción. Aquí no se le dio importancia. El manejo del complejo diaforina se implementó desde el principio. Controlaban eficientemente el vector, replantaban con plantas sanas y eliminaban las plantas enfermas. Eliminaron 8,5 millones de árboles mediante monitoreo constante de 4 veces al año. Iban a la misma plantación buscando los síntomas y eliminando. Bien, ¿cuál fue el resultado hasta el 2001? Asimismo, haciendo todo, el HLB se duplicó en los primeros años. Se duplicó, hubo mucho. La cantidad de productores disminuyó un 34%. El 34% de los productores dejaron de producir cítricos, perdieron sus plantaciones. Haciéndolo todo. Desde el 2012 se incrementó el HLB solo en 1,5%. Claro, después de todo esto perdieron sus plantaciones. La producción se incrementó 1,7 veces, o sea, como tal en el país aumentó la producción. Ahora, desde el 2018 se reincrementó la incidencia por la pérdida de rigurosidad y la incidencia del HLB en 2 regiones de Brasil, donde no se eliminaban los árboles enfermos con mucha frecuencia. Así, por ejemplo, aquí aumentó del 39 al 61 y del 10 al 29, cuando aquí tenían solamente 1%. Dejaron de eliminar los árboles enfermos y de nuevo la enfermedad para arriba, alcanzando 72% en Limeira de árboles enfermos, solamente porque dejaron de eliminar los árboles enfermos, habiendo tenido éxito en los primeros años. Dice que es una amenaza real para el cinturón cítrico de Brasil. El que creíamos que lo había eliminado todo, no fue así. Cuando levantaron la rigurosidad en la eliminación de los árboles enfermos, la enfermedad creció. ¿En qué hicieron en China? Pues ahí es endémico el vector y es endémica la enfermedad, que se encontró en el 56. Se expandió fuertemente. Los chinos cultivaban aquí en las áreas costeras principalmente. El cultivo de la zona costera en Guangdong, aunque controlaban el vector con fosfato, no eliminaron los árboles enfermos y se perdieron todas esas plantaciones. Ahora, después de eso, en la década del 90, trasladaron 140.000 hectáreas al norte, en la zona montañosa, en esta zona, donde no llegaba el vector por la altura, más de 1.500 metros de altura. Ahí el vector no vive, es lo que les decía del geolímite del vector. Inteligentemente los chinos, como viejos que son, dijeron: no, me voy a donde no hay vector. Excelente. Trasladaron allí toda la producción. Estas producciones de aquí, las originales de esas se acabaron, se destruyeron y esta gente se dedicó a cultivar arroz y otras cosas. Entonces, aparte, pero aquí cometieron un pequeño error. La planta que llevaron no era certificada, o sea, muchas plantas llevaban la bacteria. Entonces, no había el vector, pues se le murieron todas esas plantas y eran muchas. Entonces, ¿qué hicieron a partir del 2004? Se trasladaron más arriba todavía y ahí sí se cuidaron bien de llevar plantas perfectamente sanas. Y ahí fue donde tuvieron éxito total. Es decir, que ahí llegaron a producir actualmente 35 millones de toneladas en esta última cosecha. Y son el primer país productor de cítricos del mundo. Y no bastan un gramo de pesticidas, pero no hay vector. Y llevaron la planta sana. Y no tienen necesidad de eliminar plantas porque no se enferman ninguna. Solución China. Bien. Esta es China. Ahí entonces
plantaron esa zona más alta 2 millones de hectáreas. Actualmente ahí producen 35 millones de toneladas. Ahí no hay HLB. Eso es en las estribaciones, pues, ustedes conocen de Titabaña, ¿no? Claro, aquí tienen que utilizar la variedad de cítrico más resistente al frío que hay, que es la mandarina saxuma, que es una mandarina maravillosa, grande, que es la que le gusta a todo el mundo, incluyendo los chicos. Todas esas frutas para el consumo. Hoy son los primeros productores de cítrico del mundo. Y ahí están, todos esos son pequeños productores que antes cultivaban té y ahora cambiaron a cítrico. Ese sí tiene éxito total. Vamos a Cuba, de la cual conozco un poquito, no mucho. La diaforina cítrica apareció en el 96. En el 2006 se diagnostica el HLB y se estima que estaba desde el 2000. El manejo del complejo diaforina HLB se hizo así. Las plantaciones se hicieron con plantas sanas porque estaba este método que les hablé de tener plantas sanas. Se controló el vector limitadamente, o sea, no muy efectivamente, y no se eliminaron los árboles enfermos desde el principio. Ese fue el método que se usó. Ahora, ¿cuál es el resultado? La incidencia es del 80% del 2004 y 100% en las plantaciones jóvenes. Pasó de 100.000 hectáreas que había en el 90 a 11.000 en el 2020. Las otras se fueron. De 1 millón de toneladas en el 86, que era la producción que había, pasó a 6.000 toneladas en el 21. De 1 millón a 6.000. ¿Cuál es el reto? Continuar produciendo frutas tropicales hasta que aparezcan cítricos resistentes al HLB. Esa es la filosofía que se ha usado. Esta es una plantación adulta, ya con los árboles muertos por el HLB. Aquí este es un recorte del periódico de este mes que dice: ¿tienen los cítricos sus días contados? Se pregunta el periodista. Miren, ¿cómo es? El árbol sano en muy poco tiempo se pone amarillo, en muy poco tiempo pierde las hojas y en muy poco tiempo se muere. Sencillo. Ya este no tiene arreglo, o sea, este ya no va a producir más, pero sí transmite, este transmite y este ya no transmite, pues se murió. Ese es el ciclo. Mire, esta es una plantación de 4 años, que es la más peligrosa, de las más vulnerables, porque tiene muchas rotaciones al año. Esta es la misma plantación 2 meses después. Ustedes la ven ahí. Esta es una plantación con toda la tecnología, con riego, con goteo, con técnicas de chapeo y herbicida, o sea, con todo, distancias cortas. Fíjense cómo todas las plantas están amarillas. Y es de HLB, o sea, se produjo de pronto la transmisión, lo rápido que es. Esta es la misma plantación ya donde están todas amarillas, la misma que vimos anteriormente. Adelante. Esta es un poco más avanzado. Esta es ya más avanzado, o sea, unos 8 meses después. Todas las frutas están en el suelo porque una de las características y uno de los síntomas es que las frutas se caen, se secan las ramas y ya esta planta no produce nada. Método, cortarlas todas. Ya ahí no hay otro reto, no hay otra solución. Cortarlas todas para que no haya fuente de consumo para otra plantación que eventualmente pueda hacerse. Miren, este es un estudio sistemático que hizo un servidor en un campo típico de 300 metros por 150 metros. Fíjense. Árboles con síntomas en diciembre del 2003 son los rojos. ¿Ven que son poquitos? En el 2004 el 4% son los otros más rosados. En los amarillos con síntomas del 2005 el 11%, ¿ves que están alrededor de ellos? Ya otro foco aquí, otro más. Principal foco, secundario y último más chiquito. Algo con síntomas en diciembre del 2006, el 24% es este verde clarito. Miren ya cómo se ríe. Y algo con síntomas en 2007, 100%, que ya son los verdes. Todo 100%. Ese es el que les planteo. Entonces ustedes pueden ver ahí qué ocurre. Cómo rápido, 1, 2, 3, 4 años, 100%. Ya no hay nada. Miren, esa plantación, que es una naranja Valencia, esta es su curva de producción típica, ya estudiada por investigación. O sea, va a producir, y estos son los años de edad,
va a llegar a alrededor de 40 toneladas por hectárea, 28 toneladas por hectárea, a partir ya del 10º año, y así va subiendo. Pero cuando se infectó esa plantación, esa misma que les mostré anteriormente, el primero de los 4 años no estaba infectada, dio los 5 toneladas por hectárea que se esperaba de ella. Al 5º año dio las 11 toneladas que se esperaba de ella. Ahora, aquí se infectó. ¿Y qué ocurrió entonces en el 6º año? Que ya no dio las 21 que tenía que dar con esa tecnología, sino nada más dio 15. ¿Qué ocurrió al 7º año? Ya no dio las 28 que tenía que dar con esa tecnología, sino que dio 8. Y al 8º año ya no dio nada, se murió. Esa es la realidad real, evaluada, de qué es lo que ocurre en las plantaciones jóvenes. Si no tienen control, ni eliminación de las plantas enfermas, ni control de los. O sea, ya desde que ocurrió esto está condenado a la muerte. Aquí había que haberla eliminado. Claro, esta es una plantación experimental, no se eliminó. Y haber hecho otra cosa. Pero desde que se infecta hasta aquí, nada más tiene 3 años. Y va descendiendo la producción. Esto es lo que me preguntaba. Miren, la curva en azul es la Florida. ¿Ok? La curva en azul. Aquí la tenemos en el año 2000-2001. Si ustedes se fijan, está alrededor de los 13 millones de toneladas. Bien. Aquí pues está el sub y baja normal del ciclo de los ciclos. Aquí pues 12 millones y pico, 13, 11 millones y pico, otra vez 13, etc. Aquí vino el ciclón Charlie. Eso hizo que bajara todo esto, toda esta producción, pero producto del ciclón bajó a 5 millones. ¿No? Después de ese bajón ya no se recuperó más. ¿Por qué? Porque las plantaciones con el ciclón se defoliaron mucho. Cuando se defolia el árbol brota. Y cuando brota, ahí estaba ¿quién? Ahí estaba la diaforina para aprovechar el brote y reproducirse. Así de sencillo. Entonces a partir de ahí, pues estuvo alrededor de entre 7 y 8 millones de toneladas. Aquí se vieron los primeros síntomas del HLB en el 2007, como les dije. Ahí pues 9 y ya empezó a bajar, subió un poquito. Y desde el 2011 en adelante, la curva es hacia abajo acentuada. O sea, no es como aquí que sube un poquito y baja, no. Ya después que el HLB mostró los síntomas, ya fue siempre hacia abajo. Hasta actualmente donde están alrededor de 2 millones. Este número aquí lo mantiene en 2 millones, pero debe haber bajado más porque tienen muchos frutas con síntomas que no se usan o que les dan otros usos, etc. Pero aquí ha bajado de 13 millones, que es el potencial de esa zona, ¿no? Desde que empezó la enfermedad, bajó a 2 en menos de 10 años. Ahora, ¿qué tenemos con Cuba? Bueno, la escala de Cuba es esta. La escala de Cuba es la roja, en la línea roja, que es alrededor de 1 millón de toneladas. Igual, aquí estaba entonces Cuba en 800.000, 900.000 toneladas, ¿ves? La línea roja, en esta escala, 800, no sé, 1 millón, etc. ¿Qué ocurre? Que el ciclón Charlie, que también pasó por Cuba, porque Cuba y la Florida, también produjo un bajón. Igual, entonces bajó a 350.000 toneladas aproximadamente. Aquí se recuperó un poco más, que en la Florida en los 2 años siguientes, pero aquí apareció los síntomas en el 2004 y de ahí en adelante la curva solamente bajó hasta este año que hubo aquí apenas 6.000 toneladas. Si ustedes se fijan en las dos curvas, aunque son en escalas diferentes, es la misma pendiente, o sea, siempre van hacia abajo. No hay un momentico que diga, no, subió un poquito como aquí o como aquí, no, siempre va dando menos. En la escala que sea. Y eso lo mismo ocurre a nivel de una zona completa de un país y a nivel de una plantación. O en definitiva, el país es la suma de todas las plantaciones. No hay otra. Entonces, eso quiere decir que esta enfermedad pues nos va a disminuir
la producción gradualmente después que él se establece completamente. No sé si te respondí con eso. Ya quedó completa. Okay. Bueno, entonces en Cuba, ¿qué se hizo? Como ustedes vieron ahí, se cortaron los árboles jóvenes. Todo eso tenía tecnología alta, o sea, tenía riego por goteo, herbicidas, de todo. Entonces, ¿qué se decidió? Bueno, pues no podemos insistir en ello. ¿Qué hacemos? Bueno, pues fíjense que después que se cortaron los árboles y ahí estaban los sistemas regando, los sistemas que siguen regando con el mismo ciclo de riego. Solamente que aquí ahora en vez de cítrico vamos a plantar otras frutas. Aquí en este caso, este no es la misma plantación, este es otra cosa. Aquí este es mango y este es guayaba a modo de ejemplo. O sea, en la misma plantación, ¿cómo plantamos nosotros? Porque esto sí no tiene nada que ver con esto. Acuérdense que la diaforina solamente afecta los géneros citrus. Estos son de otros géneros y no son afectados por la enfermedad. Entonces, ¿qué se usó? Básicamente, guayaba, mango y papaya para producir jugos. Las 3 jugueras que hay en Cuba se transformaron de cítrico para producir pulpa de esta fruta y lógicamente esta también se le buscó mercado y se empezaron a vender en Europa, en el Medio Oriente, etc. Y ahí continuó la industria de la inversión que había del riego y de todo eso. El aguacate también se produjo en algunas áreas, pero ese era para el consumo nacional, no era para exportación. Y también algunos productores pequeños, entonces, que no quisieron usar esa fruta, usaron toda una gama de otras frutas locales que tienen consumo local, provincial o nacional dentro del país y también así pues salvaron sus producciones. El que más se usó fue el mamey. Ustedes saben que también tiene consumo. Todo el control ahora que me ha surgido un foco de enfermedad. Digo, no es posible, porque ha surgido. Es un lote grande de 10 o 12 hectáreas. ¿Por qué surgió? ¿Por qué? Y voy a ver al lugar donde surgió el brote, pero lo tengo fotografiado, y me encuentro que hay un gran pantano en 2 o 3 salidas de los surcos y marcas de tractores. Me llamo a la fumigación y le digo, oye, ¿qué pasó aquí? No, cuando vine aquí una máquina se me atascó y fue un problema tremendo, después tuve que ponerle dos para atrás y ya decidí aquí no seguir, aquí me regresaba y me quedó sin aplicar el papel. Y ahí subió el lote. El resto del lote que se aplicaba bien, no. Entonces la diaforina está ahí velando de nada más que cometa el más mínimo error para hacer su pago. Entonces es una cosa milimétrica, por así decirlo. La siguiente, miren, estos son fotos de algunos de los 250 viveros que vi en ese recorrido que hice. Me demoré más de 1 mes y medio haciéndolo, plantación a plantación. Miren, semillero dentro de una plantación, semillero, aquí sembraron una semilla. Usted siembra esa semilla y aquí está la plantación, ahí están todos los hongos en el suelo. Pues una semilla germina con una raíz limpiecita y sanita que hacen los hongos, que son rapidísimos, que están en la plantación vieja. Diplodia, fusar, fritóforo, el que ustedes quieran, ¡boom! Inmediatamente. Entonces toda la planta que saque de aquí lleva los hongos al suelo, además de los viroides y los virus. Miren, dentro de la plantación, aquí los tienen. Los insectos de aquí, pues claro, vienen aquí porque esta brota más que esta. Cuando esta ya deja de brotar, esta está brotando. Y ahí van ellos. Miren, dentro de la plantación, surcos de planta. En otros lugares, así, miren, dentro de la plantación, en bolsa, en el suelo. Como ustedes, miren, aquí semillero, como ustedes lo quieran, miren. Algunos hasta en bolsa, algunos en bolsa. Pero ninguno de esos usa ni semilla, que se sabe de dónde es, ni yema para inyectar que no tenga esta infección y que no se sabe cuánto produce. Y esa planta es la de 8 pesos, la que compra todo el mundo. La otra es muy cara, vale 50. Con una de estas compra 5 de la otra. Pero es que la otra, además de la variedad, lleva todas estas otras cosas que les dije, los hongos del suelo, los viroides y además el achete. Esa es la realidad. Es dura, difícil, pero así es. Así es como se hace. Entonces, la mayoría de las plantas que plantamos y que hemos plantado provienen de aquí. No de ningún vivero certificado. Sabemos que sí hay muchas que sí lo hacen. Miren, de lo que habíamos estado hablando. Lo último que afecta es la fruta. Primeramente el árbol.
cuando ya está muy infectado, cuando el árbol está infectado, cuando se produce la floración y crece el fruto, en una planta infectada lo que ocurre es esto. Esta fruta es de una plantación sana. Este es de aquí, este no son fotos. Esta foto es hecha por mí, aquí. No en otro lugar, aquí en la botella. Y esta viene de plantaciones afectadas. ¿Saben por qué esta fruta está verde y chiquitica? Porque tiene HB. HB en Estados Unidos se le dice greening. Greening quiere decir reverdecimiento de la fruta. Esta fruta que debía estar de este color y de este tamaño está chiquita y verde. Por eso se le puso greening en Estados Unidos. Miren, huejutla. Toda esta es una muestra que saqué de huejutla. Fruta de 2 y 3 octavos pulgadas, fruta de 3 pulgadas y fruta de 4 pulgadas. Son chiquitas, pero dentro de ellas, y esta es la media de todas ellas. No me voy a detener en cada una de ellas, me voy a detener nada más en las medias. Esta es fruta de Rancho Bello que tiene de 3 pulgadas. Mire, por ciento de jugo. Esa variedad normal tiene 62% de jugo en plena madurez. ¿Cuánto tenía? En la media aquí, 50. Pero la más pequeña tenía 45. Acidez. Esa fruta en ese momento no es, sino aquí retroguayo sana, 0.84%. ¿Cuánto tenía aquí la más chiquita? 1%. 92, 97, promedio 92, mucho más ácido. Brix, contenido de Brix, 13.9, que es lo que tenía que tener esa variedad, que es la Valencia. 13.9. ¿Cuánto tenía en promedio aquí? 8.5, o sea, menos dulce. 8.6, 8.5, 8.4, 8.5. Menos dulce, más ácida, pues ya por ahí vamos perdiendo sabor. La relación, aquí tenía que ser, aquí es 16 de esa fruta, aquí es 9. Así, la mitad. O sea, es una fruta insípida. Con eso un sabor. Miren, los kilogramos, 621, 500, los sólidos, 86,43. El rendimiento, 26 toneladas, 26 galones por tonelada y 13. La que tiene HLB. Por eso no sirve para la industria la fruta de HLB. Así de sencillo. Miren, Huichihuayán, 16% síntomas en el árbol, 8 en fruta. Gutiérrez Zamora, 61 y 37. Martínez de la Torre, 66 y 34. Álamo de Mapacha, 81 y 31. Huejutla de Rey, 85 y 85%. De árboles con síntomas. Esto ya tiene 100%. Huejutla es la que más ha afectado a todo el país. Entonces, la media total me da 64% de plantas afectadas, 39% de síntomas en la fruta y 1.6, eso quiere decir que entre el 25 y el 50% de la copa ya está copado por la enfermedad. Ese es el nivel de estos 3 estados. Y aquí tenemos el resumen. Ustedes me dirán, miren, en Cuba había plantas sanas, ese es un aspecto positivo en verde. El control de la diaforina se hizo más o menos bien, se hizo en algunas partes, no tan bien. Erradicación de árboles no se hizo. El resultado ustedes lo vieron, negativo, toda la plantación se murió. ¿Ok? Resumen, esto es resumen. En la Florida había plantas sanas, porque ese sistema ellos lo tienen desde hace años. El control de la diaforina se hacía, incluso hacían demasiadas aplicaciones aéreas, de todo, con insecticidas y nada. Pero no erradicaron los árboles, nunca. El control, ya ustedes lo vieron, se acabó la silvicultura, menos, o sea, negativo, en rojo. En China, entre el 90 y el 2010, tenían planta más o menos sana. Control de diaforina era más o menos regular y erradicaron los árboles. El control fue negativo, fue todo lo de la costa, se murieron todos los árboles. Pero en China, del 2010 al 22, sí tenían plantas sanas. Se fueron bien a lo alto. Ya no tenían que controlar el vector porque no había, y no tenían que erradicar árboles porque no se enfermaron. Entonces el resultado fue positivo, 35 millones de toneladas, éxito. Bien, resumen. Brasil, del 2004 al 2008, con plantas sanas, perfecto. Controlaron bien los vectores y erradicaron las plantas enfermas. ¿Qué resultado tuvieron? Positivo, 1% de infección nada más en todos esos años. Excelente, como dice Brasil tiene excelentes resultados. Pero ¿qué ocurrió del 2008 al 22?
tenían plantas sanas. El vector ya no lo controlaban tan eficientemente y no erradicaban en las plantaciones adultas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Negativo. Ya estaban en el 70% de plantas enfermas y empieza a bajar la producción. Entonces, en México, plantas sanas, ¿qué dicen ustedes? Más o menos. Tenemos algunos viveros certificados, no tiene todo el mundo. Hay más de 250 en estos 3 estados que se mueve mucho esa planta, porque yo he visto cargando plantas aquí desde Martín de la Torre a Álvaro, a todos lados, camiones cargados. Ustedes saben bien que ahí está esa planta de la que se usa. Control de la diaforina, use más o menos. Ustedes dicen más, ahí está en el mar, este dice menos, entonces por eso le pongo más o menos, en todas partes no es igual. Erradicación de árboles enfermos, no se erradica ninguno en ninguna parte. Entonces aquí yo tengo una interrogación que se las dejo de tarea. ¿Qué ustedes le ponen aquí a mí? Si tenemos aquí más o menos y no, ven nosotros de arriba. A ver, levanten la mano los que crean que aquí va un signo positivo, que vamos a ganar. Nadie. Levanten la mano los que crean que aquí va un más o menos, ahí vamos a ir saliendo. Levanten la mano los que crean que aquí va un signo negativo. Bueno, todo el mundo levantó, porque levantar fue por el negativo. Esa es la que nos espera, amigos. Ahí está. Muchas gracias.